Las organizaciones sociales encontradas por los españoles en el territorio de la Nueva Granada eran múltiples y distintas. Iban desde agrupaciones que habían alcanzado etapas superiores de agricultura sedentaria y producían amplios excedentes, como los muiscas, hasta organizaciones menos avanzadas de recolectores y cazadores, generalmente en las tierras bajas, pasando por comunidades tribales de desarrollo intermedio, reunidas en grupos multifamiliares que ocupaban las vertientes y valles interandinos, pero con densidad menor a la observada para los habitantes de los altiplanos. Se aprecia como tendencia general que cuanto más avanzada era la organización social aborigen, más fácil se hacía la dominación española y la extracción de tributos, y mientras más atrasado el desarrollo indígena, más dificultoso para los conquistadores imponer el trabajo continuo y la tributación. Es obvio que las sociedades más evolucionadas contenían ya dentro de sí mismas el germen de la división de clases, una rígida jerarquización en términos de caciques, lugartenientes y capitanes, con una notoria división social del trabajo, un creciente intercambio entre las diversas capitanías y entre estas y las tribus de las tierras medias y bajas que rodean la sabana de Bogotá, existiendo apropiación de excedentes por parte de la cúspide de la jerarquía militar y religiosa. Los españoles conservaron la estructura de las capitanías y se adueñaron en buena parte del sobreproducto antes entregado a caciques y capitanes. Sin embargo, los españoles no se limitaron a sobreimponerse en aquella estructura social, sino que la modificaron profundamente. Los colonos, y en especial los encomenderos, alargaron la jornada de trabajo, transformaron la productividad de la tierra, introdujeron cultivos, movilizaron la mano de obra a lo largo de amplias regiones y la forzaron en nuevas tareas como la minería, el transporte y los obrajes. En resumidas cuentas, los españoles redujeron salvajemente el nivel de consumo de las sociedades aborígenes, pero a la vez les impusieron ritmos de trabajo tan duros y desacostumbrados que el excesivo aumento de las faenas atentó contra la reproducción biológica de los pueblos hallados por los civilizadores cristianos. El principal problema que se le presentó a los españoles con las poblaciones indígenas efectivamente sometidas radicaba en encontrar un método eficaz para imponerles el trabajo y apropiarse de una parte importante del mismo. Desde un comienzo, la desordenada explotación de esclavos había arrojado frutos poco tangibles y los conquistadores, unos más prontamente que otros, le dieron el mejor curso de acción, que consistía en imponer en algunos casos el trabajo forzoso y en otros en apropiarse de parte de la producción en el marco de las relaciones originales, siempre intentando conservar la antigua jerarquía tribal de las sociedades indígenas. La historia del trabajo avanza despacio porque tiene que conducir con pasos lentos pero firmes las esperanzas de millones de trabajadores hacia la justicia social, que es la expresión más avanzada de la cultura jurídica y el motor de la nueva historia. Desafortunadamente, en la mayoría de los países de producción capitalista, la fuerza de trabajo es consumida antes de ser pagada, por lo que el trabajador concede siempre un crédito a los capitalistas. Con la extinción de la esclavitud comienza a surgir una figura a la que el antiguo derecho denominó colonato, la cual consistía en explotar las tierras a través de colonos. Aun cuando los autores no precisan la fecha del surgimiento de esta institución, algunos mencionan que ya era conocida en el siglo III, y las reglas para su funcionamiento fueron establecidas y completadas desde tiempos de Constantino. Con relación a los orígenes del colonato, generalmente se admite que fue estableciéndose poco a poco por varias causas, entre las que destacan los sucesos ocurridos durante el Bajo Imperio, cuando disminuyó el número de esclavos rápidamente y la economía comenzó a sufrir por la escasez de ellos. Por tal circunstancia, los grandes terratenientes comenzaron a prohibir que los pocos campesinos que trabajaran en sus campos salieran de ahí. El colono se unía a perpetuidad a la tierra ajena con el propósito de cultivarla, asegurando una renta al propietario de ella. Esta institución fue afirmándose en la vida social del pueblo romano y mereció la atención y protección del gobierno imperial. Su gran trascendencia radica en que a través del servus terrae se asegura la fuerza de trabajo necesaria para el cultivo de enormes extensiones de tierra. En lugar del esclavo tan fácilmente comprado y vendido antes, en los mercados establecidos para tales fines, entramos en la figura del colonato, al servus clevae, hombre libre pero vinculado contractualmente a determinadas tierras, de las que no puede separarse y las cuales no pueden ser vendidas sin garantizarle al servus clevae su derecho de continuar cultivándolas. El colono era un hombre libre, podía casarse, adquirir y hacerse acreedor o deudor, pero le estaba prohibido en absoluto enajenar sin el consentimiento de su amo. Sus bienes garantizaban el pago del censo y el impuesto territorial, no podía ejercer ningún cargo público.
El colonato se daba dentro de un latifundio, una propiedad agrícola de grandes dimensiones. En palabras más claras, consistía en que el propietario entregaba al colono una porción de tierra y aquellos elementos necesarios para el trabajo agrícola. Permitía al dueño que una parte de la cosecha quedara para la subsistencia del trabajador rural y su familia. A cambio, el colono se veía obligado a pagar fuertes tributos al propietario de las tierras. Así el latifundista, el dueño de las tierras, aumentaba sus ganancias sin tener mayores gastos. Al sistema del colonato se incorporaron también campesinos libres, agobiados por el terrible peso de los impuestos imperiales, prefirieron entrar en dependencia de un propietario latifundista. Lo que él les quitara sería menos que el impuesto que el Estado romano exigía. Dentro de estas tierras había también otros trabajadores que eran artesanos, que producían lo necesario para todos los habitantes del latifundio. Las grandes propiedades tenían entonces la capacidad de autoabastecerse apartándose de los circuitos comerciales. Estos propietarios paulatinamente fueron adquiriendo mayor independencia del control estatal, una especie de soberano que gobernaba dentro de sus tierras sobre sus colonos y sus esclavos. Lograron así que los funcionarios imperiales no pudieran cobrar los impuestos en esos latifundios. Esta evolución al latifundio se constituyó en una unidad económica y social autónoma, cuyas actividades principales fueron la agricultura y la ganadería, generalmente autárquica, es decir, una forma más limitada de autosuficiencia, con una estructura social propia de los cuales hacían parte el patrón, los mayordomos, capataces, peones, indios mitayos y negros esclavos. En los siglos XVII y XVIII se generalizaron el régimen de concierto, trabajadores permanentes, y el alquiler, trabajadores temporales, que proporcionaron mano de obra a las haciendas de la zona central del nuevo reino. Las haciendas que se formaron en los valles interandinos y en la costa fueron de aparición más tardía, generaron un nuevo eje económico. El tipo de hacienda del Valle del Cauca, por ejemplo, combinaba aspectos de la hacienda tradicional y de la plantación, modelo que se desarrolló principalmente en el Brasil y las Antillas. Mientras que la hacienda tradicional mantenía relaciones de peonaje y estaba vinculada al mercado local, la plantación tenía mano de obra esclava y su vinculación hacia el mercado internacional. La hacienda del Valle del Cauca utilizaba mano de obra esclava, pero su producción abastecía a los mercados locales. El avance de las estancias y haciendas marca la decadencia de la encomienda como forma de monopolio sobre la mano de obra y en parte sobre el comercio de los frutos de la tierra. Pero surgen nuevas formas de trabajo. Una de estas formas de